supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Vamos, si puede, levante su voz. Gracias, Señor. Hermanos, Bueno, mis amados, que la gracia del Señor Jesucristo esté con nosotros todos los días de nuestra vida, como hasta hoy lo ha estado. Hermoso Papito Dios, coloco hoy ante ti esta hermosa mañana. Te pedimos perdón, primeramente que todo, si te hemos contristado. Señor, y disponemos nuestro corazón para alabarte, para glorificarte y para darte la honra, la gloria y la exaltación a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bueno, mis amados hermanos, para todos ustedes, pueden tomar asiento. Qué pena con ustedes. Tengo la grata oportunidad de estar acá y el privilegio, el grande privilegio de estar acá ante ustedes hoy. Primero que todo, darle la honra y la gloria al Dios eterno, porque no es fácil. He decidido tomar un paso adelante y estar aquí, como dice su palabra en Mateo 28, cumpliendo esta gran comisión, que es de expandir el Evangelio a toda nación, a toda persona que conozcamos. Y hoy estoy aquí ante eso. Primero que todo le doy, como les dije, primeramente la gracia a Dios, segundo al pastor Miguel, que me dio la oportunidad y que nos ha discipulado a todos, porque tenemos aquí, hoy como estamos acá, nos estamos discipulando todos, no solamente yo, sino también todos los que estamos congregados acá. El mensaje de hoy se titula ¿Cómo ser un buen creyente? Y esto tiene que ver las características que debemos tener nosotros como cristianos, los aspectos que nos deben caracterizar a diferencia de todas las otras personas, y también de dar pues un buen testimonio. En eso se basa prácticamente el mensaje del día de hoy. Vamos a ir a la escritura, a Hechos 17:11. ¿Y qué es lo que hacían primero estos apóstoles cuando llegó Pablo y Silas a la región de Berea? Dice, y estos eran más nobles, está hablando, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer como creyentes? Va a revisar, escudriñar y también filtrar por la palabra que las cosas que nos estamos escuchando, las cosas que estamos mirando, que estamos observando, estén alineadas a la palabra. Que nosotros miremos que lo que está escrito o lo que hablan sea alineado a su palabra. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Acá este hermoso versículo tiene 4 cositas muy importantes que vamos a entrar a analizar. Primero lo vamos a leer de corrido y segundo lo vamos a desglosar. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Bueno, primero lo que nos dice acá es lo que decía el pastor ahorita, es derribar argumentos. Nosotros como seres humanos siempre tenemos excusas, argumentos, justificaciones. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha pasado que de pronto hemos llegado tarde al empleo, tarde a una cita médica, de pronto hemos hecho lo indebido en un trabajo, hasta la misma de pronto policía nosotros que somos conductores, nos han encontrado en alguna situación de infringiendo la ley, y cuando nos confrontan
Entonces nosotros siempre tenemos una excusa, una razón. Dice un adagio muy popular aquí en Colombia que desde que existen las excusas, todos quedamos bien, ¿sí? Pero recordemos que ante el Señor no puede existir esas excusas. Nosotros no podemos excusarnos ante el Señor, porque la única forma de nosotros de excusarnos, de justificarnos ante el Padre Eterno, es por medio de su Hijo Jesucristo. Dice en Romanos 3:24, porque dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. También dice en 1 Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos, y estas cosas os escribo, para que si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces es el único medio que nos podemos justificar ante el Señor. Tenemos este abogado y lo mejor de todo es que es gratuito. Lo más bonito de eso es que Él ya lo hizo todo por nosotros. Segundo, lo que dice este versículo dice, primero que todo derribamos cualquier argumento. Segundo, la altivez. ¿Qué es la altivez? Ser altivo es un sentimiento de superioridad, cuando nos creemos de pronto que tenemos de pronto más privilegios o más condiciones que otra persona. Recordemos que este fue el pecado original. La rebelión que hubo aquí en el cielo fue cuando este querubín grande quiso ser semejante al Altísimo. Y dice aquí en Isaías, acá dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del monte, sobre las alturas, sobre las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces aquí nos damos cuenta de que este fue el pecado original, de que el Señor destituyó a este querubín grande que quiso ser semejante a Él. ¿Y qué hizo? Lo arrojó a la tierra. Dice en Salmos 138, capítulo 6, dice que porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces nosotros tenemos que pedirle primero que todo al Señor humildad y dejar de pronto la altivez de un lado, porque si somos altivos, ¿qué va a hacer el Señor? Que nos va a mirar de lejos. El Señor nos va a detener, nos va a dejar a un lugar aparte. Y eso le pasó a este querubín grande al querer ser semejante a Dios, porque dijo que subiría a las alturas, por encima de las nubes, y quería ser semejante al Señor también. Esto se lo dijo a este ángel y tuvo su pago por esta altivez. Y en Isaías capítulo 13 versículos 11 dice: y al mundo castigaré por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré a los fuertes por su altivez. Entonces recordemos, este querubín grande ya tuvo su paga, que fue ser destituido, pero aquí está hablando es a nosotros, al mundo, a los que nos creemos de pronto muchas veces altivos. Que el Señor guarde nuestro corazón de este sentimiento de altivez. Tercero, dice que la segunda parte de este versículo dice: llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y cuando dice todo pensamiento, es todo pensamiento. Y muchas veces cuando leemos este versículo de pronto de corrido, pues creemos que es algo fácil. Pero según los expertos dicen que nosotros como seres humanos tenemos alrededor de 30, 40 mil o hasta 60 mil pensamientos en un día. Entonces nos damos cuenta, es una tarea verdaderamente difícil. Pero pues no es difícil si lo ponemos en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque dice que llevar cautivos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo que nos está poniendo acá como ejemplo es a nuestro Señor Jesucristo, que no hay persona en el mundo o a través de lo que hemos estudiado en las Escrituras o que hayamos de pronto conocido, que haya habido una persona tan obediente como nuestro Padre Celestial. Porque dice en Lucas 22:42, dice: cuando Él estaba en el monte de los olivos, cuando iba a comenzar su apresión, que iba a ser prisionero,
el Señor, dile, orando al Padre, dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces podemos darnos cuenta de que no hubo persona más obediente que el Señor Jesucristo, que siendo el propio Dios en su misma humanidad, Él estaba orando al Padre para que si era posible de Él pasar a esta copa en su agonía, porque Él sufrió lo mismo que nosotros como seres humanos. Él, siendo Dios pero encarnado en un cuerpo, también sintió agonía. Dice en Isaías 53:7, dice que es angustiado Él y afligido. No abrió su boca, como cordero llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces tenemos cuenta que Él fue obediente hasta la muerte. Y Él pudo de pronto haber sacado algún pretexto o haber tratado de intentar justificarse, pero Él, por su obediencia, continuó fijo en su obediencia al Padre. Pasemos a otro punto muy importante, que es la fe. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, puesto por el gozo de Él, menospreció el oprobio, sufriendo la cruz, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es menospreciar el oprobio? El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la cruz, cuando ya estaba siendo crucificado, el Señor podía escuchar todas las burlas que se le hicieron a Él. Personas que de pronto 8 o 15 días atrás, cuando Él hizo su entrada triunfal, le decían Hosana en las alturas, y ondeaban estas ramas de palma, dice su escritura. 15 días después estaban diciendo crucificadle. Se burlaban diciendo que era el rey de los judíos. ¿Y qué pasaba? Que Él pudo escucharlos, y Él lo único que dijo fue: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él menospreció lo oprobio. Él, siendo Dios, Él no le importó ser burlado. ¿Y por qué? Por nuestra salvación, por nuestra redención, porque nosotros, por ustedes, por mí, porque no somos dignos, únicamente somos redimidos por su gracia, por su sangre allí en la cruz. Otro punto importante aquí en Hebreos 12:2 dice que puesto los ojos en Jesucristo, que es el autor de la fe. ¿Por qué? Porque cuando podemos ver que Pedro, el mismo apóstol Pedro, cuando dudó, cuando él intentó bajar de esta barca, cuando estaban en la cuarta noche de vigilia y se encontraban todos los apóstoles, y el Señor Jesucristo se acercó a ellos, y todos ellos gritaban y pensaban que era un espanto. El Señor lo dijo: no temáis, soy yo. Pero Pedro, en su incredulidad, dijo: Señor, si eres tú, permite que yo baje esta barca y pueda ir hacia ti. Y el Señor le dijo: claro, ven hacia mí. Y Pedro en ese momento pudo hacer algo sobrenatural que fue caminar sobre las aguas. Y mientras que Pedro tuvo su mirada puesta en el Señor Jesucristo, él pudo hacer algo sobrenatural, que fue hacerlo. Pero ¿qué pasó cuando se dio cuenta de que había una tormenta, de que habían vientos impetuosos? Él sintió duda en su corazón y comenzó a hundirse, comenzó a tribularse. Eso nos pasa a nosotros en la vida cristiana, porque nosotros, cuando vienen las aflicciones, cuando vienen la duda a nuestro corazón, nos hundimos y sentimos que perecemos. Y es cuando decimos: Señor, sálvanos. Es cuando le decimos al Señor: por favor, ayúdanos. A las personas que de pronto nos acostumbramos a que tenemos un Dios bombero, que cuando hay un incendio, es cuando decimos: Señor, por favor, sálvanos, ayúdanos. Y Él, en su amor, en su misericordia, es cuando Él viene a ayudarnos. Pero también nos exhorta, nos dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Digámosle al Señor que nos dé un corazón nuevo, que nos dé un corazón que le sirva, que en medio de la tribulación nosotros podamos adorarle, que en medio de la angustia. Hay muchos personajes en la Biblia que han sentido esta angustia, no solamente el Señor Jesucristo, y de pronto alguno tiene alguno favorito. De pronto alguno dirá Moisés, o Abraham, Isaac,
A mí me parece muy sobresaliente lo que hizo el rey David, una persona que fue demasiado, pues dentro de todo lo que él tuvo demasiada fe. Muchos pueden creer que, bueno, dirán, bueno, es él porque era un rey, el rey David, pero de pronto para los que no conocen la historia, él sufrió la muerte de dos hijos, él perdió dos hijos, él cuando tuvo este pecado, el Señor por medio del profeta Natán le avisó de que este hijo iba a morir, y él duró 7 días ayunando, no comía, no dormía, pidiéndole al Señor. Él no intentó buscar un médico, él lo que hizo fue postrarse de rodillas al piso y adorarle al Señor. Y también, ¿y qué pasó? Igual el hijo falleció, pero dice la escritura que cuando este hijo falleció, él lavó sus ropas, lavó su cara y dejó su ayuno. Y todos estaban perplejos porque no sabían el rey por qué había hecho esto, acabando de morir un hijo y haciendo una agonía, y le preguntaban, bueno, Señor, si este hijo acabó de morir y tú no comías, no dormías, ¿por qué ahora cuando él ya ha fallecido lo haces? Y él les dijo, porque yo podré ir a él, pero él ya no él tenía puesta su fe en que algún día él lo iba a encontrar allí en el cielo, porque todos los niños van al cielo, a diferencia de él cuando perdió a su hijo Absalón. Este hijo Absalón del rey David se rebeló contra él, intentó matarlo. Y este capitán Joab, él en sí no murió en guerra, porque él cayó en un caballo en los espinos, pero este general, este capataz, le clavó una lanza en su costado. Y le dieron aviso al rey David, y el rey David decía, oh hijo mío Absalón, oh hijo mío, porque él de pronto en su conciencia sabía que este hijo, de pronto en las condiciones que él murió, de pronto muy posiblemente no fue salvo. Entonces miremos que el Señor guarde nuestro corazón, es creo que lo más importante de este sentimiento. Continuemos acá. Otro punto muy importante es en Hebreos, lo encontramos en Hebreos 10:25. Esto aparte, este punto es más que todo una amonestación. Y dice así, no dejando de congregarnos como algunos tienen como por costumbre, sino exhortándonos, y más cuando veis que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos, que sea una buena costumbre de nosotros estar cada 8 días acá, que no nos dé de pronto locha, pereza, que más bien dispongamos nuestro corazón, levantarnos un domingo, arreglar a los niños temprano, hacer el desayuno de pronto más temprano, porque el Señor a nosotros da 7 días de la semana, 24 horas, y se ha vuelto una mala costumbre el no congregarnos. Después de que ocurrió esta pandemia y de que hubo este encerramiento a nivel mundial, que se cerraron todas las iglesias, habían 2 cosas muy importantes. Primero, que se expandió la iglesia a través de esas plataformas virtuales. Hay personas que abrieron canales y así ha podido ser un poco más expandido el evangelio, porque de pronto a través de esta tecnología, estas herramientas que hoy tenemos a la mano, de pronto habían personas que no habían escuchado el evangelio, no habían escuchado de nuestro Señor Jesús, de que somos salvos por gracia, de que Él nos amó. Pero de pronto ya lo vamos al otro extremo, que ya no fue algo tan bueno, fue que nos quedamos de pronto con la costumbre, con la mala costumbre de no congregarnos, de pronto si estamos en la comodidad de la casa y queríamos dormir un poco hasta más tarde un domingo, entonces ya nos conformamos con, pues colocamos el mensaje en YouTube más tarde, o mañana, o yo duermo un ratico más tarde o después del almuerzo. Entonces que no se vuelva una mala costumbre para nosotros el no congregarnos, sino que exhortándonos, dice acá, que es exhortándonos, alentándonos, ¿sí? Ponernos todos en un solo fin, en un solo objetivo, ¿sí? Entonces que si nosotros podemos estar aquí saludando al hermano cada 8 días, dándole la mano, un abrazo, porque muchas veces no conocemos la condición de un hermano, si está pasando pronto por alguna necesidad. Si no nos congregamos, nunca lo vamos a saber. Entonces es bueno verlos aquí cada 8 días,
Otra cosa muy importante, y más cuando ves que aquel día se acerca. Nosotros hemos acabado, desde hace 4 meses estábamos estudiando el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis. Durante 4 meses atrás acá lo estuvimos estudiando. Y yo creo que ya tenemos claro cuál es aquel día del que habla aquí este versículo. Dice, el día que se acerca, ¿cuál es? El día que se avecina es el castigo a la humanidad, el haber rechazado su nombre, porque el Señor a lo largo de la historia ha mandado profetas, ha hablado por medio de sus profetas, envió a su Hijo Jesucristo, y aún así el panorama que vemos ahorita, la gente no quiere saber nada del Señor. Estamos rechazándolo, y aquel día del que habla este versículo es el día que el Señor hará que haya un crujir de dientes a las personas que le rechazaron, a las personas de que no quisieron aceptar el plan de salvación. Para nosotros fue gratuito, pero para el Señor Jesucristo le costó todo. Y Dios nos ha hablado a través de su santa palabra. Primero por sus profetas, segundo envió a su Hijo. Y aún así en estos días queda un remanente que todavía quiere pregonar su evangelio. Dice también su palabra, porque en Mateo 18:20 también dice, porque donde están 2 o 3 congregados, allí en medio de ellos estoy yo. Démonos cuenta de que si hay 2 o 3 personas, pero congregados, dice acá, no separados cada uno de pronto en su lugar de residencia. Congreguémonos, pongámonos en un mismo fin, en una oración, porque dice su palabra que si estamos 2 o 3 en su nombre, el Señor va a estar en medio. O sea que el Señor está hoy aquí con nosotros. Amén. Qué bueno saberlo, ¿cierto? Ese aplauso que sea para nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 5, desde el 5 hasta el capítulo 5, del 16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Acá está hablando de 2 cosas muy importantes. Uno de las cosas, de los deseos de la carne, y segundo, está hablando de los deseos de los frutos del Espíritu. ¿Qué son los deseos de la carne? Los deseos de la carne, ¿qué son? Son fornicación, ¿sí? El adulterio, ¿sí? Es la idolatría, hechicerías, las enemistades, pleitos, iras, contiendas, enojos, celos, ¿sí? ¿Cuándo desde nosotros no nos hemos visto de pronto en algún momento en una situación de estas? Cualquiera de nosotros ha tenido de pronto un pleito con un vecino, al señor que pone de pronto la música a todo volumen y no deja descansar, ¿sí? Iras de pronto con su esposa, contiendas con una persona del trabajo, con un jefe, hasta con la misma familia hemos tenido contiendas. Entonces no demos pie al enemigo para que el enemigo nos haga caer en cualquiera de esta lista, porque es bien larga esta lista en la que podemos caer. Entonces pidamos al Señor que guarde nuestro corazón, más bien que seamos de la otra parte, que demos frutos del Espíritu, frutos de arrepentimiento, obras que la gente vea en nosotros, que los demás vean en nosotros esas obras de arrepentimiento. ¿Para qué? Pues para ser unos mejores cristianos, para que la gente pueda hablar de nosotros, y no, en vez de hablar de nosotros bien, que más bien seamos motivo de burla o motivo más bien de señalar. Vea a ese cristiano y vea cómo pelea con la esposa, vea a ese cristiano cómo maltrata a sus hijos. Entonces nosotros tenemos que ser ese testimonio, pero un testimonio vivo, que le agrade al Señor. Al mismo apóstol Pablo le ocurrió algo muy similar a esto, porque el apóstol Pablo, cuando él estaba iniciando su carrera, también habló sobre este tema. En Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Parece un trabalenguas, pero si nos lo analizamos,
A nosotros muchas veces nos ha pasado de que queremos hacer las cosas bien, de que queremos ir a congregarnos, pero la pereza, muchas veces el enemigo nos ataca con pereza y es cuando hacemos lo que no queremos. Lo que les hablaba ahorita, de pronto, no, si nos congregamos más tarde, o no, yo no voy a la iglesia, más bien me conecto a la reunión más tarde. Esas cosas similares de que estaba hablando el apóstol Pablo. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Nuestra simiente es una simiente de pecado. Desde Adán hasta todo el trayecto de la humanidad ha sido de pecado. Nosotros, el hecho de que seamos cristianos quiere decir de que seamos santos, pero debemos buscar la santidad, porque es su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces debemos procurar la santidad, buscarle, ¿ok? Continuemos. Gálatas 5:19 dice que son manifiestas. Acá es lo que refería el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo estaba exhortando a la iglesia de Galacia. Decía, y manifiestas son las obras de la carne, que son las que ya le había nombrado: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya el apóstol Pablo ya les había hecho por medio de cartas saber ese tipo de situaciones que tenía la iglesia en ese momento, y aquí los estaba volviendo a amonestar y llamando la atención pues por estas circunstancias. Pero aquí estamos y nosotros debemos identificar con lo que viene a continuación, que es el fruto del Espíritu. Aquí es donde nosotros nos debemos identificar y ser diferentes al resto de los demás para dar un buen testimonio. Dice, mas el fruto del amor es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. El amor es el sentimiento más grande que puede existir en el universo. El mismo Dios nos lo reveló dando a su Hijo unigénito por amor, para que todos nosotros fuésemos salvos. Sí, Él vino acá a esta tierra, sufrió y después ascendió. Y lo más hermoso, que ascendió para prepararnos una morada para ti y para mí, porque no lo merecíamos, pero el amor del Señor es tan grande que envió a su único Hijo para que nosotros fuésemos salvos. El gozo. ¿Cuántos de nosotros nos gozamos de estar hoy acá? Gloria a Dios por eso. Paz. La paz que ofrece el mundo, dice su palabra, que no es la que Él da. La paz del Señor es la que sobrepasa todo entendimiento. Entonces pidámosle a Dios que dé paz en nuestros corazones, de que si estamos pasando por alguna situación difícil, de pronto de salud, pidámosle a Él, de pronto económica, de pronto tenemos situaciones con la pareja, con nuestros hijos, de pronto algún hijo en drogadicción. Pidámosle al Señor que por más dura que sea la situación, que el Señor dé paz en nuestros corazones. Paciencia. De pronto yo sí la verdad no me identifico mucho con este don, porque la verdad no soy paciente. Yo admiro muchas profesiones de que de verdad tiene que ser de mucha paciencia. Yo la verdad no lo manejo muy bien, pero le pido al Señor de que Él me dé en mi corazón esa paciencia que necesito, porque muchas veces nosotros como cristianos queremos que el Señor nos conteste allá, que nosotros oramos y que al día siguiente ya esté solucionado lo que nosotros pedimos. Y de parte del Señor también es un no como respuesta. Y más nos impacientamos muchas veces cuando no obtenemos la respuesta positiva como nosotros queremos que sea, sino al contrario, antes decimos, no, ¿y ahora qué hago? Si yo le pedí al Señor, si yo oré, si yo ayuné. Y entonces nos desesperamos y no tenemos esta paciencia. Dice, benignidad, bondad. Nosotros debemos de ser bondadosos a las personas que de pronto
tenemos de pronto la oportunidad de compartir con alguna persona que no tenga de pronto comer, dice su palabra que nosotros debemos compartir el pan. Si de pronto nosotros tenemos y podemos hacerlo, debemos hacerlo, ser bondadosos y no darlo de pronto como un castigo, como un regaño, como venga yo lo doy para ser bendecido, sino todo lo contrario. Dice el Señor que nosotros, que es mejor dar que recibir, debemos ser bondadosos y además también darlo con alegría, no como dice su palabra en Corintios 9, dice no por tristeza ni por necesidad, porque el Señor ama al dador alegre. Fe, ya como lo hemos dicho, acá el máximo representante de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es el autor y consumador de la fe. Entonces no perdamos la fe en el Señor, porque vale la pena servirle al Señor. Mansedumbre. ¿Cuántos de nosotros somos mansos? Dice un dicho que dice que seamos mansos pero no mensos. Esto no tiene nada que ver con la inteligencia. Esto tiene que ser un sentimiento de corazón. Seamos mansos. Seamos mansos. No quiere decir, la mansedumbre no tiene nada que ver con la lentitud. El ser mansos es ser mansos de corazón. Nosotros como cristianos también debemos dar ejemplos de ser eficientes, eficaces y dar testimonio también de nuestros trabajos. Templanza. La templanza tiene que ver con un sentimiento de dominio propio. Cuando nos acercamos al Señor, de pronto cuando dejamos la vida que llevábamos y vinimos a los pies del Señor, el Señor dice que nos dará un corazón nuevo. Eso no quiere decir que de pronto las asechanzas del enemigo no van a estar ahí, pero si nosotros tenemos alguna debilidad, tratemos de evitarla. Si nosotros de pronto cometíamos el pecado de la borrachera, no compartamos con personas de pronto que nos induzcan de pronto a caer en esta tentación de borrachera, de pronto si hay algún vicio, la pornografía, tratemos de evitar al máximo todo esto, y eso el Señor aquí nos lo da en esta templanza. Eso es tener templanza, dominio propio de nuestros cuerpos, porque más engañoso que el corazón, dice que de su palabra que del corazón salen los malos deseos, los malos pensamientos, las borracheras, los homicidios, la idolatría. Entonces el corazón es engañoso, entonces no debemos darle pie al enemigo para que nos ataque con esto. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Bueno, mis hermanos, aquí ya termino mi mensaje. Espero que haya sido de bendición como lo fue para mí. Yo sé que así como a mí me tocó estudiar para estar acá, uno ya reconoce el trabajo del pastor. Y eso es lo que nos incita la palabra, a que no solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores, que escudriñemos su palabra, que no nos conformemos únicamente con venir aquí los domingos, sino que también día a día pongamos por obra y también vayamos a la Escritura. La Escritura es un libro que es vivo y eficaz, y para cualquier tema que nosotros intentemos buscarlo, aquí vamos a encontrar la respuesta, pero únicamente si lo hacemos con fe, porque de nada sirve de pronto nosotros leerlo y no ponerlo también por obra. Bueno, mis amados hermanos, aquí termina este corto mensaje. Como les decía, espero que haya sido de bendición y muchas gracias y hasta la próxima. Nosotros hemos sido bendecidos con esa preciosa palabra. ¿Cómo ser un mejor creyente? Congregarnos, escudriñar las Escrituras, corroborar las obras, evitar las obras de la carne y estar en el fruto del Espíritu. Recuerde que siempre le digo que nosotros debemos ser oidores de la palabra. Y es el Señor hablando realmente pues a través de la vida del hermano Gilbert. No es fácil, le felicito, no es fácil pararse en un lugar de estos. Como él dice, necesita uno realmente prepararse
porque es la palabra del Señor, pero hay que realmente trazarla bastante bien. Le felicito por ser esforzado, por ser valiente, que no sea la primera vez, sino que continuamente nos pueda deleitar con ese mensaje del Evangelio. Y es la honra y la gloria al Señor. Realmente es el Señor el que pone el querer como el hacer por su buena palabra. Yo le decía a Gilbert, eso es algo que el Señor coloca en el corazón. No le colocamos una carga, decirle tú tienes que hacer esto, sino que es con gozo, con alegría, y vimos que realmente el gozo que yo sé que en medio de los nervios, el gozo que siente uno. Y yo estaba allí sentado y recordaba hace muchos años cuando la primera vez que la iglesia donde estaba el pastor me dio la oportunidad de predicar. Mi esposa me estaba acompañando allí y yo estaba, como dicen, de nervios completamente, pero en el fondo sentía gozo y alegría por hacer pues lo que más nos gusta, y eso es agradable, y eso es para cada uno de nosotros. No que todos vayamos a ser predicadores, pero sí que todos podamos ser útiles al Señor, que podamos llevar esa palabra. Como le digo, la necesidad no es puertas adentro, sino es puertas afuera. Afuera hay muchísima necesidad y hay gente esperando por una palabra de aliento. Así que toma de lo que estás recibiendo en este lugar, porque gracias al Señor nos estamos comprometidos en presentar un sano y un correcto evangelio. Y tú puedes ir y llevar allí, cuando estás con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, a hablarle acerca del evangelio y del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, tenemos también la cena del Señor el día de hoy. Le pido al hermano Gilbert que me ayude con la cena, a distribuir la cena allí a los hermanos, el jugo de uva y el pan. Recordemos que esto es un mandato, está establecido allí en la palabra, y hoy lo hacemos. Dice en 1 Corintios 11, 23. Bueno, entonces tome allí el pan. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido. Dice la palabra: haced esto en memoria de mí. Entonces, en memoria de lo que el Señor hizo en la cruz, del dolor que Él llevó en su cuerpo, comemos el pan. Amén, gracias Señor. Dice la palabra también, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres y bebieres este pan y bebieres la copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Entonces, en memoria de lo que el Señor hizo en la cruz, de su sangre derramada allí en el madero, tomamos esta copa. Padre precioso, Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por el sacrificio perfecto de la cruz, Señor. Gracias por haber derramado tu sangre preciosa allí en esa cruz, Señor. Sabemos que a través de ese sacrificio único, completo y perfecto, nosotros fuimos perdonados, Dios. Hoy te damos gracias, amado Jesús. Gracias, Señor, por el mensaje que tú permitiste, Señor, traer el día de hoy en la vida allí del hermano Gilbert, Señor. También, Padre precioso, tu palabra dice en 2 Corintios 9:7, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad ni con tristeza, porque tú amas al dador alegre. Padre amado, Señor, en esta mañana, Dios, presentamos una ofrenda delante de ti, oh Dios. Te damos gracias por este lugar que tú nos has permitido. Gracias, Señor, por los medios, por las cosas que hemos tenido para extender tu evangelio, Dios. Lo hacemos, Señor, lo hacemos respetuosamente, Señor, sin agraviar a ninguno de nuestros hermanos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén.